Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. El pequeño enseña una de sus manos. Tiene en ella un pequeño pastelito. Gustavo Pérez es uno de los ceramistas más importantes de todo el mundo. Para fortuna nuestra, mexicano, adoptado ya en nuestro estado de Veracruz. A pesar de que es uno de los grandes ceramistas, no ha sido la única actividad formadora en Gustavo Pérez. Ha pasado por las universidades estudiando filosofía, matemáticas, es un hombre cultísimo que sabe de música, de arquitectura, es un lector voraz. Ustedes van a disfrutar en esta primera parte de una entrevista a uno de los grandes creadores. Si tuviéramos que titular las entrevistas que preparamos para ustedes en nuestro programa Ítaca, seguramente esta tendría que llevar como título La filosofía del creador o Creer y crear. Ya verán ustedes por qué. Hoy no hemos ido a ninguna Ítaca, sino que hemos venido a una Ítaca muy particular, muy personal, y es el taller del maestro Gustavo Pérez. Gustavo no necesita presentación, es uno de los ceramistas más importantes a nivel mundial, ha hecho una obra ya durante 3 o 4 décadas, obra de la que por supuesto nos va a hablar Gustavo en estos momentos. Gustavo, la labor de un ceramista, la labor tuya como ceramista ha sido nutrida por de diferentes maneras. No ha sido solamente la cerámica, sino para quienes te conocemos sabemos de tu pasión por la música, por la literatura, sabemos de tus estudios en matemáticas, en filosofía. ¿Cómo ha nutrido todo eso a tu obra? Pero la manera en la que todas las influencias, se puede llamar influencia a todo eso que uno capta, percibe, estudia. La manera en que esas influencias han determinado mi trabajo en cerámica es algo que me resulta inexplicable y no pretendo en realidad analizarlo demasiado. Más bien es una realidad que dejo suceder y atiendo a mis intereses que, como lo mencionas tú, van en muy diferentes direcciones. Sé que la música me ha acompañado siempre, sé que la he estudiado desde hasta un cierto punto, atendiendo a la posibilidad de entender la música como forma que sucede en el tiempo y por lo tanto un arte muy cercana a la cerámica, que es forma fija, que es como música petrificada, digamos, atendiendo al ritmo, al equilibrio, al contraste, al color que puedo encontrar en la música y tratando de entender cómo esto puede ser utilizado al trabajar el barro. Interés por la literatura muy grande, interés por muchas cosas y en realidad no tratando de darle una importancia primordial a ninguna. Es más bien diferentes momentos en los que ciertas cosas se vuelven más significativas, más importantes
y luego otras. Desde luego hay las que se mantienen a lo largo de toda la vida, otras que pueden haber estado por un momento. Me fascina el juego del ajedrez, me fascina el juego de la carambola a 3 bandas, y todo eso de alguna manera tiene que reflejarse en lo que hago. No sé cuál es, porque lo fundamental es el estar con el barro, que es una convivencia de 40 años o más, a partir de algo que he dicho siempre, que es la práctica del oficio. El oficio es fundamental. Desde luego que tiene que haber mucho más que oficio, ¿verdad? Pero siempre tiene que haberlo, el oficio. Gustavo, cuando estás trabajando aquí en tu taller tan hermoso, ¿qué escuchas? ¿Qué música es la que escuchas? Fundamentalmente música clásica, ¿sí? Desde Monteverdi hasta lo contemporáneo, pues, música sinfónica, música de cámara, algo de ópera, en fin, pero también el jazz me interesa mucho, también el rock, la música popular de muchos países, desde luego la mexicana, pero la música chilena, venezolana, la música de Hungría, de cualquier parte del mundo. En todos lados hay música bella, es algo muy fascinante el considerar el tamaño infinito casi de este tesoro que está a nuestra disposición. Hoy en día podemos escuchar la música que nos guste con toda facilidad, sí. Gustavo, a mí me gustaría también, Rodolfo, que nos platiques un poquito cómo es que llegaste a Jalapa, por qué tu taller en Zoncuantla. Bueno, yo he dicho muchas veces que venir a Jalapa, decidir venir a vivir a Jalapa fue por 2 razones claves. Una, el verdor de Zoncuantla, que es donde estoy, y la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Curiosamente tiene que ver con la música una vez más. El hecho de que en esta ciudad hubiera una orquesta sinfónica tan importante me pareció una razón muy valiosa para venirme a vivir aquí. Tantos amigos que tengo allí, varios de los directores de la orquesta han sido amigos. Entonces, por eso fue que vine a vivir aquí y desde luego que es algo que a la vuelta de 30 años me hace un poco veracruzano, me hace de aquí, claro. y no tengo un mejor lugar para estar. Bueno, mover este taller significaría también una manera de desarraigo, ¿no? No, yo creo que este taller imposible. No se moverá nunca, claro. Más bien yo me voy a mover. Oye, y para seguir con este símil, con este parangón de la música, tú sabes que hay violinistas que pueden pasar mucho tiempo eligiendo un arco, ¿no? A veces más que el propio violín. Tú trabajas con el barro, trabajas con la porcelana, trabajas con varios materiales y con varios esmaltes. Haciendo este parangón, un poco el fuego se convierte en esa elección del arco. ¿Cómo manejas el fuego? ¿Qué es lo que te da ese tiempo y esa temperatura a lo que tú haces con tus manos? Bueno, la elección del tipo de cocción es algo que está determinado en un taller porque un horno es el corazón del taller y es una parte del equipo que no se está modificando de un mes al siguiente ni cambiando el horno cada 2 años. No. Este horno, el de este taller, tiene 25 años aquí. Es mi horno, es un horno de gas. Yo he trabajado con hornos de leña en Japón y en Hungría, en Francia, con otro tipo de hornos eléctricos. Aún aquí tengo un pequeño horno eléctrico. Fundamentalmente el que conozco mejor es este horno de gas que me permite obtener los resultados que son característicos de mi trabajo. Digamos que es necesario tener una forma de cocción
que respete o haga resaltar los aspectos fundamentales de una obra. Y así como algunos ceramistas requieren que sus esmaltes tengan esta vitalidad, esta maravillosa vitalidad y fuerza que da el quemar en leña, a mí me hace falta una cierta precisión, nitidez, y eso lo consigo con gas, mejor que con cualquier otro combustible. ¿Con qué barro te gusta trabajar más? Mira, yo tengo la experiencia de trabajar con barro en muchas partes del mundo y entonces resulta válido eso de que el mejor barro que hay es el que hay, es el que tienes a tu disposición. Y pensando sobre todo que como con un barro estableces una relación personal, una relación muy de identificación, de conocimiento, entonces hace falta tiempo y hace falta paciencia para que un cierto barro te vaya entregando más que sus secretos, que te vaya dando su confianza y te vaya permitiendo hacer lo que es posible hacer con él. Sí, yo he trabajado, por ejemplo, con la porcelana en varias ocasiones y siendo esta una arcilla dificilísima de trabajar, con características muy delicadas, a veces se puede hablar de la chocantería de la porcelana. Es necesario entenderse bien con esa señora, ¿sí? No es una relación fácil, porque es una quisquillosa, una señora muy pesada, pero muy bella. Entonces hay que tratarla bien, hay que tratar de entenderla. Como a todas las mujeres, Gustavo. Así es. Sí, Por eso la trataste en femenino. En francés la porcelana, también es la porcelaine, sí, en femenino. Yo no sé en otras lenguas, pero yo creo que porcelana es femenino por lo menos las lenguas que yo conozco. El pequeño enseña una de sus manos. Tiene en ella un pequeño pastelito. Se trata de la portada del libro Entre ella y yo, un cuento breve escrito por Carlos Silveira, ilustrado por Leonor Pérez y publicado por Ediciones SM, en la colección El barco de vapor. Tan pronto querrá saber usted de qué trata. ¿Quién es ella y quién soy yo? En voz de Juani, protagonista en este cuento, sucede esta historia, la relación amistosa entre una anciana y un niño, quien vive en una casa pequeña con la madre y el padre. Un niño que, como otros, juega con su pelota, la patea y es el arquero en su mismo juego. También se divierte haciendo sombras y se entretiene buscando cochinillas por debajo de las piedras. Es el niño amigo de doña Marieta, la anciana que vive sola recordando a su marido, un recuerdo que detiene en la fotografía en blanco y negro que está sobre una vieja cómoda. La anciana Marieta tiene un secreto con el niño. ¿Qué será ese secreto? No les contaré más. Seguro pronto lo descubrirán y al hacerlo también podrán gozar del mundo que se abre en cada una de las páginas animadas con las ilustraciones de Leonor Pérez, quien nos enseña la variedad de paisajes y rostros de los protagonistas y otros personajes habitantes de este cuento. Es una historia que servirá para detenernos en pensar cuán importante es la cercanía de un niño y un adulto mayor. Con la lectura de este cuento corto, Juani y Marieta ofrecen al lector que no hay límite en la edad para iniciar una amistad. La anciana se gana el cariño de Juani. Juani corresponde desinteresadamente al cariño que Marieta le ofrece. La edición a color, el formato del libro y la belleza de la historia propone al lector mirar con el cuidado debido a los adultos mayores cercanos. El gran ejemplo de Juani hace de la vida de este libro un recuerdo inolvidable, un recuerdo
que llevará al lector a esos momentos de cercanía con los familiares adultos. A propósito, una vez escuché a alguien decir que te había visto en Europa y que cambiabas con una facilidad pasmosa del francés al holandés. ¿Cuántos idiomas hablas, Gustavo? Bueno, yo hablo 4 razonablemente bien: español, francés, inglés y holandés. Puedo leer el alemán y hablarlo mal, leer el portugués y el italiano un poco, y en Japón no me pierdo, pero no hablo japonés, desde luego. Claro. Bueno, para alguien que pasa no sé cuántas horas en el taller hablar todos esos idiomas, nos habla ya del tamaño del personaje con el que estamos, y evidentemente no son elogios vanos, sino que con Gustavo Pérez puede uno también pasarse toda una tarde hablando de literatura. ¿Qué estás leyendo ahora? Philip Roth, no acabo con él. ¿Con Philip qué Roth, estás? La pastoral americana, sí. Muy bien. Sí, he Con estado esa leyéndolo. trilogía que es impresionante. Pues sí, bueno, es que es... ¿Y Patrimonio ya lo Sí, leíste? sí, claro. Que claro, también es claro, una maravilla. Pero el único libro que no es ficción. El único libro que no es ficción. Roth. Bueno, y sus ensayos, ¿no? Sí, sí, claro. Las obras en las que habla sobre su escritura Exactamente. y la de otros que son tan iluminadores, que son tan importantes en el sentido de la comprensión del quehacer propio, la lucidez y la inteligencia y la profundidad de Roth hablando de escritura es como la de Bolaño, digamos, de estos grandes ensayistas que saben pensar su oficio profundamente. Claro. Sí. Gustavo, a mí me gustaría retomar tu actividad y tu oficio hermoso. ¿Cómo tuviste el encuentro con esta pasión? Eso fue un encuentro, como lo dices. Todo el mundo quiere saber cómo es que yo me dediqué a la cerámica y por qué. A mí se me impuso. Yo estaba buscando algo que hacer, algo a que dedicarle toda mi vida como actividad productiva. Y había estado buscando en diferentes direcciones. Estudié, como decía Rodolfo hace un momento, yo estudié matemática, estudié filosofía. Y todo eso era muy interesante, pero no era exactamente lo que yo quería. Pensé en hacer algo con mis manos como una opción que me pareció interesante, a pesar de que yo no tenía ninguna experiencia de haber hecho un trabajo manual. Esto que era un poco extraño y quizás hasta medio mal visto en aquellos tiempos, hace 40 años. Pero entré a un taller de cerámica en la Escuela de Diseño y Artesanías en la Ciudad de México y fue inmediato. El olor del barro, el olor del taller y luego la explicación que nos dieron de cómo funcionaba el torno de alfarero, eso fue suficiente. Con eso supe en 10 minutos que eso es lo que yo quería hacer. Ya después me enfrenté a la dura realidad de que mientras que en el resto de mis estudios, todas las primaria, secundaria, preparatoria, yo había sido un estudiante que tenía buenas calificaciones en todo, pero no en dibujo y no en modelado. En eso me costaba mucho trabajo. Y eso fue, sin embargo, una reflexión que tuve que hacerme después de haber decidido que eso es lo que iba yo a hacer. Quizás de ahí viene la importancia que tuve que darle al oficio, porque quizás alguien con una facilidad natural podría confiar en sus manos para por ahí encontrar un camino de expresión. No, mis manos no servían para nada. Yo tuve que enseñarles todo, con mucho trabajo, y a partir de observar con muchísimo cuidado la técnica
y aprender el oficio. Por eso esa atención tan grande que le doy, seguramente. ¿Qué dirían tus maestros o maestras de educación artística que te vean ahora? ¿No? De haber dicho, este muchacho que no modelaba ni la plastilina. Ya se murieron esos maestros, Rodolfo. Porque además esa parte de la técnica es sorprendente. Esto que ve usted al fondo, estas formas que pareciera tan fácil hacer, que pareciera tan fácil de moldear, las famosas series esas de las apachurraditas, pues, ¿no? Que a veces las compresiones, las compresiones que toman formas a veces homorfas, ¿no? Todo eso tiene que ver con la técnica, pero eso no se da de la noche a la mañana. Eso es insistir, insistir, insistir y descubrir tú propio la técnica. Claro. Es otra experiencia la de haber aprendido, como tiene que aprenderse todo en la vida, solo. Desde luego que algunos tienen la fortuna de contar con un maestro, alguien que es un ejemplo, un modelo a seguir. Yo tuve maestros de técnica, pero no tuve un maestro modelo, no hubo un maestro artista a quien yo dijera, es por ese camino que voy. Y muchos años después, un ceramista japonés, amigo, me comentaba que desde luego eso le parecía la explicación del por qué en mi desarrollo como ceramista había un carácter tan individual, tan ajeno a lo que hacen todos los demás, y es que tuviste que aprender solo. En efecto, tuve que aprenderlo solo, entonces desarrollé cosas que no se le ocurren a nadie, porque algunas son bastante pues, sui generis, por no decir locas, por no decir locuras. ¿Sí? Pues lo que le da el toque y el estilo de Gustavo Pérez. Pues el atender a las curiosidades, a la curiosidad personal, eso es lo que importa, ¿sí? No tratar de hacer lo que otros hicieron, que desde luego en algún momento hubo y hay ese interés de imitar el trabajo de alguien. Eso desde luego al principio fue muy importante, pero al paso de los años empiezan a aparecer ideas personales y es mejor irse por ellas, y después rinde esto, resulta fuerte como resultado, y quizás determina una confianza en ese instinto, en esa forma muy individual de dirigirse hacia donde la curiosidad te lleve, hacia probar algo nuevo, casi como un principio. Si quieres ver algo nuevo, hay que hacer algo nuevo. Es un aforismo de Lichtenberg. Claro. Si quieres ver algo nuevo, tienes que hacer algo nuevo. Y vaya que cuesta trabajo ese hacer algo nuevo, porque significa meterse en terrenos desconocidos técnicamente, por ejemplo. Y está garantizado que lo que hagas va a fracasar en primera instancia. Pero no importa. Probablemente más adelante resultará bien, o resultará en otra cosa que ni siquiera soñabas, y esas son las que importan. En nuestra siguiente Ítaca estaremos de nuevo en el taller de Gustavo Pérez, uno de los ceramistas más destacados e importantes de México. Los esperamos.